vamos a hablar sobre Megacity Oceanía. Os voy a explicar cómo se juega, un juego de Hub Games traído en español por Asmodee. Y bueno, de 2 a 4 jugadores para 8 más años y unos 45 minutitos, una horita de duración, ¿vale? Para hacer la preparación del juego lo que necesitamos es colocar pues un poquitín esto. Tendremos una loseta de parque central, ¿vale? Que viene marcada con un hexágono en el centro y colocaremos en el centro de la mesa al alcance de todos los jugadores. Colocaremos la zona de los diferentes requisitos para el final de la partida. Estos son puntuaciones de final de partida. Lo colocaremos aparte. Tenemos que tener en cuenta que necesitaremos espacio para jugar a este juego, ya que iremos construyendo una ciudad, ¿vale? Así que ahora lo he puesto todo cerquita para poder colocarlo para que se vea bien en la cámara, pero luego se necesita más espacio. Mezclaremos toda la pila de losetas restantes, ¿vale? Que son de 2 colores y además tienen una simbología para que todos aquellos que sean daltónicos o no distingan bien los colores, pues tengan en cuenta de qué tipo es cada uno de los diferentes edificios. Sacaremos 3 losetas que las revelaremos. A cada jugador le daremos una ficha de parque, los cubitos de su color. Montaremos una reserva con todos los tokens de puntos de victoria, que son estos tokens de aquí, que son de prestigio. Cogeremos y montaremos también los 2 metros, ¿vale? Que esto de aquí nos va a servir para medir las alturas de los diferentes edificios, porque necesitamos también conocer la altura de los edificios. Por otro lado, colocaremos también esta ficha de aquí, es para marcar cuál es el edificio más grande. Mezclaremos todas las cartas, ¿vale? Con estos dorsos, con los dorsos de los 4 colores. Las mezclamos todas y sacamos 12 en una partida a 2 jugadores, 14 a 3 y 16 a 4 jugadores. Y por lo menos tienen que salir 2 de cada tipo. En este caso es una distribución correcta. Y por último, las últimas 4 cartas, que son las que tiene este dorso gris, también las dejamos aparte, que únicamente se usarán al final de la partida. Por último, montaremos una bolsa con todas las losetas, bueno, con todas las piezas de plástico que trae el juego, ¿vale? Como veis hay un montón de piezas de plástico con diferentes formas, que las colocaremos todas dentro de esta bolsa. Y con esto aquí tenemos la partida preparada para empezar a jugar a Megacity Oceanía. Megacity Oceanía es una reimplementación de un juego que ya existía de la serie Tokio, que era de Jordan Draper, que en su momento lo trajo en español Dos Tomates, y Hub Games hizo una reimplementación en un juego un poco más complejo. En aquel momento era únicamente un juego de madera, ¿vale? Con fichas de maderita, que era un juego de habilidad y de gestión. Hacía un híbrido. En este caso tenemos exactamente lo mismo. Lo que vamos a tener que hacer es, con estas fichas de plástico que tenemos dentro de la bolsa, tenemos que irnos construyendo nuestros edificios e irlos llevando y adentro de la ciudad. Tendremos que mover la loseta donde lo vayamos construyendo y llevarlos dentro de la ciudad. Y ganaremos puntos, pues si tenemos el edificio más grande, el edificio todo del mismo tipo de material, si hemos conseguido ciertos requisitos, etcétera, etcétera. Al final de la partida, el que más puntos de prestigio tenga, gana la partida. Os voy a explicar cómo funciona la partida porque con esto de aquí ya hemos hecho el setup. Lo que nos falta hacer ahora es saber cómo funciona el turno, que es realmente sencillo. En nuestro turno tenemos que hacer 2 acciones o una acción especial, ¿vale? La acción especial es siempre la misma, que es llevar uno de nuestros edificios al centro, que pasaré a explicar más tarde. Las 2 acciones que podemos hacer están entre una lista de muchas y podemos repetirla. Es decir, en nuestro turno hacemos 2 acciones de la lista de acciones que podemos hacer y podemos repetirlas entre ellas. Para ver cuáles son las acciones vamos a pasar a la cenital y os lo explico. La primera acción que podemos hacer es coger una de las losetas de territorio. Por lo tanto, cogemos esa loseta de terreno y nos la colocamos delante, ¿vale? Acto seguido reponemos de encima de la pila, que cogemos la loseta y le damos la vuelta, ¿vale? Esto sería una acción, coger una loseta de terreno. Si os fijáis, las losetas de terreno tienen un color y además tienen una especie de alcantarilla del color del que es por detrás. En este caso es morado. Si le doy la vuelta, veis que es morado, y la alcantarilla en este lado es roja. Si le doy la vuelta, pues es roja, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que en cada momento de la partida solamente podemos estar trabajando en 2 proyectos diferentes. Por lo tanto, solo podemos tener 2 solares dentro de nuestra zona de juego, sin contar con el parque, que ahora os contaré para lo que sirve. Esta era la primera acción, la acción de coger una loseta, ¿vale? La siguiente acción que podemos hacer es darle la vuelta a una de las losetas que tengamos. Imaginad que tenemos 2 losetas, que hemos hecho ya 2 acciones en un turno anterior, y le damos la vuelta a una, pues podemos darle la vuelta y colocarla por el otro lado. La orientación es indiferente, ¿vale? La otra acción que podemos hacer es coger una de las cartas de proyecto, ¿vale? Podemos coger la carta de proyecto y colocárnosla frente a nosotros. En este caso a mí me interesaría coger una carta de proyecto azul, que como veis coincide con este tipo de loseta, para que yo ya pueda empezar a trabajar en este tipo de edificios, ¿vale?
Esto sería otra acción, coger una carta de proyecto. Otra acción sería mover las cartas de proyecto y sacarle a que haya encima y ponerla detrás. Imagina, por ejemplo, que esta roja de aquí no me interesa. Mi acción podría ser coger esta y ponerla al fondo de todo, para en una acción posterior, pues poder coger esta de aquí, ¿de acuerdo? En otra acción, pues yo podría, por ejemplo, coger esta de aquí y colocármela. Y así yo ya estoy trabajando en un par de proyectos a la vez, ¿de acuerdo? La otra acción que podríamos hacer sería la de hacer un deliver, ¿vale? Que sería mandar nuestras losetas al centro, que esa es la acción especial que os decía. Y la última, es decir, las dos últimas acciones que nos quedan normales que podríamos hacer son las de coger losetas de esta bolsa. Podemos hacer una de dos opciones, o coger 3 losetas al azar, simplemente metemos la mano y sacamos las primeras 3 que nos salgan, en este caso, pues me habrían salido estas 3, las cojo y me las coloco en mi zona de juego. O como acción también podemos decir un tipo de loseta. Imagina, por ejemplo, que quiero una loseta de estas negras. Entonces puedes mirar y coger una negra, ¿vale? Te miras dentro de la bolsa y coges una negra, ¿de acuerdo? Estas son todas las acciones que se pueden hacer. Coger loseta, voltear loseta, coger 3 piezas, coger una pieza del color que tú elijas, coger un contrato o mover los contratos y cambiarlos, ¿vale? También hay otra acción que es la de limpiar la zona de losetas, de la zona de construcciones, que sería simplemente sacar estas 3, dejarlas en el descarte, sacar las 3 de la zona superior y esas colocarlas al fondo de todo el mazo, ¿vale? Es como refrescar esto de aquí si las losetas que aparecen no nos interesan, ¿de acuerdo? Con esto de aquí tenemos clarísimo cuáles son las acciones que podemos hacer durante nuestro turno. Haremos 2 acciones de estas y pasamos el turno al siguiente jugador. Y así vamos jugando todos los jugadores hasta que desatemos el final de partida. No obstante, en un turno tú puedes declarar que vas a hacer la acción especial. La acción especial es la de mandar tu edificio al centro de la mesa. Imagina, por ejemplo, que yo ya me he construido un edificio, ¿vale? Y quiero mandarlo en un turno. Pues, por ejemplo, mi edificio es este de aquí, ¿vale? Este de aquí que tenemos. Si me toca a mí el turno y quiero mandar el edificio al centro, le aviso al resto de jugadores. Digo, voy a mandar edificio. En ese momento todos los jugadores tienen que retirar sus manos del tablero, quedarse aparte, y nosotros con el dedo tenemos que mover esta pieza y acercarla al centro y dejarla conectada, ¿vale? Puede suceder que no se caiga, como acaba de suceder ahora, entonces la habríamos llegado correctamente y no pasaría nada. También puede suceder que mientras la estoy moviendo, pues se me caiga algo. Si se me cae algo, recojo todo y se termina mi turno y ya lo haré en otro momento, ¿vale? Es decir, al siguiente turno puedo volver a declarar que voy a hacer esa acción. Importante, cuando terminemos uno de nuestros edificios y vayamos a mandarlo para el centro, para recordar que ese edificio es nuestro, tenemos que ponerle un cubito de nuestro color. Entonces lo colocamos, el cubito de nuestro color, y luego lo movemos para adelante. ¿Se me ha caído? Pues tiro para atrás y lo vuelvo a remontar todo y ya lo haré, ¿vale? Y ya lo mandaré cuando me vuelva a tocar el turno. ¿Cómo construimos los edificios? Pues los edificios, que es la parte como más importante del juego, los podemos ir construyendo mientras no es nuestro turno. Es decir, nosotros hacemos nuestras acciones y cuando terminemos de hacer nuestras acciones, mientras sea el turno de otros jugadores, pues vamos mirando qué piezas tenemos y vamos construyendo, ¿vale? Vamos intentando construir en los diferentes lugares que tenemos disponibles. ¿Cuál es la coñita de todo esto? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que para construir tenemos varias restricciones, de las cuales hablaré ahora. La primera restricción es que cada una de las losetas de territorio donde podemos construir tienen 3 puntos, como veis, de energía, que son estos puntos blancos. Esos puntos tienen que estar cubiertos total o parcialmente por las losetas que pongamos encima, por las piezas. En este caso yo podría hacer así y esta loseta por ahora ya es correcta. Porque por otro lado, la loseta de ventilación, el punto ese que es como una alcantarilla, no podemos cubrirlo. Así que obligado cubrir los 3, ni que sea parcialmente, y la alcantarilla ni tocarla. No podemos cubrirla ni parcialmente, ¿de acuerdo? Una vez ya hemos empezado, pues podríamos continuar construyendo
sin mucha más restricción, ¿vale? Siempre que no tapemos esas zonas, podemos intentar poner alguna de pie y demás, ya que ganaremos puntos adicionales que ahora os contaré. Pero estas son las normas principales. Adicionalmente, nada puede sobresalir de la loseta de... Es decir, no puedo ponerlo así. No puede salir de la loseta inicial, ¿vale? Siempre todo, por mucho que yo ponga esto, yo luego no puedo ponerlo así, porque sobresale de la loseta inicial, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez tengamos esto montado, tengamos montada nuestro edificio, como os digo, podemos mandarlo para adentro. Y nosotros vamos montando nuestros edificios en los turnos de otros jugadores. Siempre teniendo en cuenta que si algún otro jugador va a mandar la loseta, paramos, nos apartamos y él la manda, ¿de acuerdo? Pero no es solamente esto lo que tiene el juego, sino que hay más cosillas que tenemos que tener en cuenta, y aquí es donde entra nuestra habilidad y nuestra gestión. Primera cosilla que podemos tener en cuenta. En este caso, como os decía, para cada uno de los edificios tenemos que tener su terreno y su proyecto. En este caso, este proyecto de aquí nos dice que tiene que medir más de 40 centímetros, que para eso podemos usar estas reglas que vienen con el juego, ¿vale? Más de 40 centímetros tampoco es muy alto, como podéis ver, es un trocito así, no tiene que tampoco ser extremadamente alto. Tiene que tener 6 piezas, obligatoriamente, no puede tener ni más ni menos. Si una ficha puede tener más de esa cantidad de piezas, lo pone con un más, como por ejemplo esta, que son 8 piezas o más, ¿vale? Y por último tiene un requisito de construcción, ¿vale? Hay varios requisitos de construcción que tengo preparados por ahí y os voy a explicar cómo funciona, ¿de acuerdo? Bueno, no son 40 centímetros, perdón, son 40 milímetros, ¿vale? Perdón, no son 40 centímetros, son milímetros, Cierto, disculpad. Vale. Entonces, como veis, por ejemplo, esta restricción de aquí no requiere que la construcción tiene que tener un hueco en la parte inferior. Es decir, voy a poner la cámara frontal para que lo veáis, pero yo tendría que construir algo del estilo de poner un par de losetas y hacer un hueco por la parte de abajo. Es decir, haciendo como un túnel, ¿vale? Si consigo que haya un túnel... No sé si lo veis en la cámara frontal, pero he conseguido que esta pieza tenga un túnel. Pues esto sería una construcción válida. Por desgracia tengo que tener 6, tengo que poner 6. Así que esto de aquí no sería válido, tengo que poner más. Y en este caso, este requisito en concreto, lo que requiere es que el túnel esté en la zona del suelo. Es decir, que tiene que el túnel ir por el suelo. Además, es complicado esto porque... las fichas que hay en el suelo tienen que estar además también colocadas en estos puntos, así que le metemos complicaciones adicionales, ¿de acuerdo? Así iremos haciendo las diferentes estructuras. Os voy a enseñar que tengo aquí preparadas varias de los requisitos que podemos tener en el juego. Los requisitos pueden ser que no pueden tener un tipo de material, ni el negro, ni el translúcido, ni el transparente. Luego tenemos que tiene que tener un hueco en la parte inferior, es decir, en el suelo... tiene que verse un agujerito, ni que sea. Pues por ejemplo, podría poner esto así, y esto, pues... a ver cómo lo puedo hacer. Es que estas piezas que he cogido tampoco son las más adecuadas. Podría poner esto así y esto así, ¿vale? Si veis, queda un huequecito en la parte del suelo, ¿vale? Que queda un agujerito. Pues esto sería este tipo de carta de aquí. Esto de aquí nos requiere que haya un hueco, pero en la parte alta, es decir, no en el suelo, como hemos visto antes, que tiene que haber como un puente, sino que en una de las alturas. Si yo pongo, por ejemplo, esta ficha así, como tiene huequecitos a los lados, pues ya cuenta, porque hay un hueco, ¿vale? Luego tenemos esto de aquí, que nos dice que tenemos que tapar total o parcialmente la cloaca, la claveguera, ¿cómo se llama? La alcantarilla, ¿vale? Que os marcaba antes que no se puede tapar, pues con este tipo de cartas sí que podemos. Luego tenemos esta, que es la que hemos visto, que tenemos que hacer el puente. Y por último tenemos esta, que nos dice que la base, ninguna de las fichas de encima puede sobrepasar a la base. ¿Qué significa esto? Que si mi base son estas dos fichas, ¿vale? Y yo empiezo, el nivel más bajo son estas dos fichas, ninguna de las que ponga por encima puede sobresalir de esas dos fichas. Es decir, lo podría poner así, pero no puedo ponerlo así, ya que esta está sobresaliendo a las fichas que hay debajo, ¿de acuerdo? Son varias restricciones que nos marcan un poquitín cómo podemos construir nuestro edificio. Nos marcan la cantidad que tenemos que tener, la altura que tiene que tener y las restricciones. Una vez tengamos el edificio hecho, pues gastamos una acción, ¿sí?, un turno completo en mandarlo hacia el centro. ¿Cómo ganamos puntos en este juego? En el momento en el que hayamos mandado alguno de nuestros edificios correctamente hacia el centro, imagina por ejemplo que este es el edificio que he mandado, y lo he mandado correctamente y no se ha caído nada, cogería mi carta de proyecto y le doy la vuelta, ¿vale? Y esto ya será en cuanto a puntos de victoria al final de la partida. Cada uno de los proyectos tiene un valor diferente en puntos de victoria, ¿vale? Entonces vamos a ir completando proyectos y los vamos a ir guardando para marcarnos esos puntos de victoria.
Cuando se hayan terminado todos los proyectos, aparecerán los 4 proyectos especiales, ¿vale? Que se revelarán, se colocarán en la zona donde estaban los proyectos y esto marcará un poco el final de partida, ¿vale? Porque estos proyectos de aquí también se pueden seleccionar, pero en el momento en el que un jugador selecciona un proyecto de estos y lo termina, marca el final de partida. Si yo hago este proyecto y lo termino, al resto de jugadores, sin contar a mí, les queda un turno normal y luego pueden hacer una acción entre dos, o hacer una acción de mandar su edificio, si lo han terminado, o una acción de reciclaje, que es coger las losetas que le queden y devolverlas a la bolsa. Y todas ellas las intercambian por un punto de victoria. Al final de la partida, si nos quedan, por cada set de 3 fichas que nos queden al final de la partida, perderemos un punto de victoria. Si nos queda una loseta, perdemos un punto. Con 2, un punto. Con 3, un punto. Con 4, 2 puntos. Es decir, es por cada set completo perdemos un punto, siempre redondeando hacia arriba, ¿vale? Independientemente de donde sea. Así que al final de toda la partida, cuando hayamos terminado, el jugador que marca al final de la partida se queda mirando y el resto les queda un turno y luego o reciclan o envían, ¿vale? Esto sería un poco cómo funciona el juego en general. Al final de toda la partida tenemos varias cosas que nos dan puntos de victoria. Y durante la partida también tenemos cosas que nos dan puntos de victoria. Para empezar, el tema de la loseta central. Bueno, estaba aquí hablando a la cámara y no me veíais. Para empezar, el tema de la loseta central. En la loseta central, cada vez que algún jugador mande uno de sus edificios, imagina, por ejemplo, que yo mando esto, puede, si quiere, seleccionar una de las losetas que le queden en su zona de juego y colocarla ahí, ¿vale? Es decir, imaginad que a mí me sobra esto. Entonces yo puedo coger esta loseta y colocarla en el parque central. Por colocar una loseta en el parque central, siempre que el edificio que ponga toque, me lleva un punto de victoria, ¿vale? Si coloco un monumento, ¿vale? Que esto de aquí se llaman monumentos. En el turno en el que otro jugador mande su edificio, ese jugador puede intercambiar el monumento. Es decir, coge el que ya había, lo descarta y pone uno nuevo, ¿vale? Si lo hace, ese jugador gana un punto de victoria, ¿vale? Siempre que coloquemos algo tocando al parque central, ¿vale? A la loseta inicial, ganaremos un punto de victoria si le colocamos un monumento, ¿de acuerdo? Que es una ficha que nos sobre, pues la colocamos ahí. Adicionalmente, cuando colocamos uno de nuestras losetas, podemos colocar también adyacente a esa loseta nuestro parque. Cada jugador tiene un parque. Estos parques los podemos colocar y son bastante parecidos a los centrales. Pero si en otro turno un jugador se coloca adyacente al parque, puede poner un monumento también, igual que en el central. Pero poner un monumento aquí no te da puntos de victoria, ¿vale? Lo que otorga son puntos de victoria para el final de la partida. Es decir, al final de la partida, cada edificio de cada jugador que esté adyacente a un parque con monumento ganará un punto de victoria. Por ejemplo, este de aquí, si aquí hubiera un edificio, ¿vale? Imaginad que aquí se ha construido algo, se ha construido esto mismamente, ¿vale? Por este parque, este jugador y este jugador ganan un punto de victoria, y por este parque, este jugador gana un punto de victoria. Si el parque no tiene monumento, nadie gana puntos de victoria, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que los edificios solo se pueden construir a un máximo de 3 de distancia del parque central. Es decir, si esto está así colocado, nadie puede colocar otro edificio más hacia afuera, ¿vale? Siempre la distancia máxima desde el centro hasta el último edificio construido tiene que ser un máximo de 3. Podría ponerlo aquí, ya que son 1, 2 y 3, pero aquí no puedo ponerlo porque serían 1, 2, 3 y 4, y esto no estaría permitido. Esto de aquí durante la partida nos puede generar momentos en los que nos coloquemos en puntos estratégicos para que nuestro oponente tenga de llevar su construcción dando una vuelta, intentando colocarse en lugares no del todo óptimos para intentar fastidiar lo máximo posible al resto de jugadores, ¿vale? Con esas colocaciones. Adicionalmente, y por último, como puntos dentro del juego, el jugador que haga el edificio más alto en cada momento se lleva un punto de victoria adicional y marca ese edificio como el más alto. Es decir, el primer edificio que se mande, que por ejemplo puede ser este, se lleva el premio de ser el edificio más alto, ¿vale? Os voy a poner así tumbado para que lo veáis. Se lleva este premio y el jugador que lo ha mandado se lleva un punto de victoria, ¿vale? Si en otro turno otro jugador manda un edificio que es más alto que ese, se lleva ese token del que es el edificio más alto y ese jugador se lleva un punto de victoria, ¿vale? Y así este token del edificio más alto irá moviéndose entre los diferentes edificios que se construyan y el jugador que lo construya se irá llevando puntos de victoria durante la partida, ¿vale?
Además, si durante el juego, ¿vale?, uno de los edificios que está construido se cae, por lo que fuera, ¿vale?, se ha derrumbado, de los que ya estaba construido, los jugadores deciden si quieren quitar las fichas o no, o lo dejan como está, y no sucede nada más. Es decir, si ese edificio era mío, ese edificio se ha caído, pero yo ya gano los puntos porque ese edificio ya lo construí. Supuestamente eso es porque alguien ha movido la mesa o ha pasado alguna cosa, así que suelen ser pequeñas problemillas que suceden. Si ese edificio era el edificio más alto en ese momento, ¿vale?, que tenía el token del edificio más alto, se mueve al siguiente edificio que fuera el más alto, pero no se le otorgan puntos de victoria, ¿vale? Simplemente cambia el edificio más alto y ya. Con esto tenemos todo para aprender a jugar a Megacity Oceania. Únicamente nos hace falta tener en cuenta cuáles son las puntuaciones finales, para lo que haremos uso de este tablerito de aquí, que habíamos puesto al principio de todo, y es realmente sencillo, ¿vale? Al final de la partida lo que contaremos son los puntos de victoria que tengamos con nuestros tokens estos de aquí que hayamos podido acumular. Contaremos de nuestras cartas cuántos puntos de victoria tenemos, que están aquí puestos, ¿vale?, de los proyectos que hemos ido cumpliendo. Y luego, si tenemos un tipo de construcción de cada tipo, ¿vale?, que hay 4 tipos, de estos 4 de aquí, nos llevaremos 3 puntos adicionales. El que tenga el edificio más alto se lleva 3 puntos adicionales. Y el que tenga más puntos en cada uno de los 4 tipos de edificios se lleva 2 puntos adicionales. ¿A qué me refiero? Si yo tengo esto y mi oponente tiene esto, yo tengo 4 puntos en edificios azules y mi oponente tiene 3 puntos en edificios azules. Por lo tanto, yo me llevaría la loseta que me da 2 puntos adicionales porque soy el que tiene más puntos en azules. Luego que tenga más puntos en amarillos, en rojos y en morados. Por último se puntúan los parques, lo que os dije antes. Por cada edificio que haya adyacente a un parque que tenga un monumento, pues también se ganará un punto de victoria adicional. Al final de toda la partida lo que tenemos que hacer es, por cada 3 losetas, como os he dicho antes, nos quitamos un punto, ¿vale? Siempre redondeado hacia arriba. Y con esto habríamos terminado con la partida de Megacity Oceania. El jugador que más puntos de victoria haya tenido al final de la partida, gana. Y en caso de empate, el jugador al que pertenezca el edificio más alto es el ganador de esta partida de Megacity Oceania.